Sí, lo sé, otro vídeo de Pokémon, ya. Pero es que no quiero dejar la Pokédex a mitad, aunque solo voy por la tercera parte de los 150 primeros Pokémon. Por eso, como esto iba muy despacio, he buscado a un ayudante. Fue muy fácil conseguirlo, solo tuve que regalarle un Pokémon a un chaval y él analizará los Pokémon por mí. Mientras que él va por ahí viajando e investigando más Pokémon, voy a hablaros de los que conozco. Es decir, vamos a terminar definitivamente con los Pokémon inspirados en el folclore japonés. Y de hecho, vamos a hablar también de los Pokémon inspirados en la visión que tienen los japoneses del folclore occidental. Así que, vamos allá. Lo primero de lo que tengo que hablar es del desfile nocturno de los 100 monstruos. Es un motivo recurrente en el arte japonés. Hay papiros y papiros con ilustraciones de monstruos. Lo que pasa es que no existen tantos monstruos en el folclore japonés, o por lo menos no tantos que tengan una mitología asociada. Por eso, muchos artistas lo que hacían era inventarse monstruos que fueran pintorescos, aunque a veces estos monstruos no tenían ni siquiera nombre y por supuesto no tenían mitología asociada. Un ejemplo de esto, el Akakuchi. ¿Qué es un Akakuchi? Bueno, es una cabeza flotante en mitad de una nube de humo, pero no hay mucho más que decir sobre él. Y aún así se las ha arreglado para inspirar al Pokémon Koffing. En cuanto a Weezing, parece que está inspirado en el Asukokoko, que es básicamente lo mismo, solo que en lugar de ser una cabeza son varias cabezas. Otro Pokémon extraño, Tangela, ¿qué sabemos de él? Bueno, sabemos que está envuelto en tentáculos y que esos tentáculos son de origen vegetal. El juego en una de sus entradas en la Pokédex nos dice que esos tentáculos se parecen a algas. Además, Tangela solo puede ser cazado a la orilla del mar, pero el aspecto de sus tentáculos no coincide con el aspecto de las algas en su estado natural, más bien coincide con el aspecto de las algas preparadas para ser comidas. Bueno, Tangela no sería el primer Pokémon inspirado en comida, ¿verdad? Y es que entre los monstruos que encontramos en el folclore japonés hay varios basados en la comida, principalmente en los vegetales. Uno de los pocos casos en los que se le asigna un nombre a una de estas criaturas es la de Furutsubaki no Rei, que es un monstruo envuelto o formado por hojas de té. Supongo que es lo más parecido a Tangela que vamos a encontrar entre estas ilustraciones. Otra figura recurrente en las ilustraciones de los desfiles nocturnos de 100 monstruos es el Domo Komo, una persona con dos cabezas. Ya, no sé por qué el Pokémon Doduo me viene a la mente. Oh, venga, no me vengáis con que no se parecen, son tal para cual. La historia de Domo Komo es más humorística que de terror. Narra cómo dos cirujanos, uno llamado Domo y el otro llamado Komo, decidieron que iban a competir para ver cuál de los dos era el mejor cirujano de Japón. Empezaron cortándose los brazos y volviéndoselos a coser, pero viendo que su rival también hacía lo mismo, los dos dijeron al mismo tiempo: no, esto no es todo de lo que soy capaz, y entonces decidieron cortarse las cabezas y volvérselas a coser. Supongo que deducís cómo acabó eso, ¿verdad? Una de las cosas curiosas sobre el Domo Komo es que siempre se le representa con una cara enfadada y la otra triste. Esto me recuerda a los Mansai, que son los dúos cómicos tradicionales de Japón, que consisten en una figura que es el tonto o el cabeza hueca y el otro que es el corrector, el serio. La función suele consistir en que el cabeza hueca intenta contarle una historia al serio, mientras que va contando la historia sin querer comete errores que son juegos de palabras o palabras con doble sentido. Entonces la historia deja de tener sentido. Extrañado, el serio le pregunta al tonto que qué significa eso. Entonces el tonto empieza a explicarlo y para toda la audiencia es evidente cuál es el error que ha cometido el tonto. Entonces el hombre serio le pega al tonto con un abanico de papel. Aunque lo más frecuente de los Mansai es que sean dúos que hablan muy rápido, también hay casos en los que hay tríos que añaden un personaje más a la función. Es posible que Dodrio haya cogido elementos de los Mansai, ya que se supone que una de sus cabezas siempre está triste, otra siempre está enfadada y la otra siempre está riéndose. Por otro lado, además, la cola de Dodrio parece un abanico de papel. Pero, ¿y por qué son pájaros? Bueno, la verdad es que no lo sé. Creo que hay un juego de palabras implicado, pero no estoy seguro. Bueno, dejemos a Dodrio a un lado y veamos otra figura recurrente en las ilustraciones. Se trata del Hajikaki. Me ha costado encontrar mitos asociados al Hajikaki, pero parece ser que es la timidez personificada. Se supone que se esconde bajo tierra en un agujero, y si alguien alguna vez lo desentierra y lo ve, él sale corriendo y busca otro agujero donde esconderse. Tanto su aspecto general como el hecho de que sea tan difícil de encontrar me hacen pensar que puede haber sido la inspiración del Pokémon Chansey. Todo el concepto de Chansey gira en torno a que es difícil de encontrar. Claro que si
tienes la suerte de encontrar un chansing, o por lo menos tienes la suerte de probar el huevo de un chansing, serás feliz eternamente. Muchas veces en el folclore japonés hay mitos de que la carne de los animales extraños tiene propiedades mágicas. Mientras más raro es el animal, más beneficios reporta comer esa carne. Un ejemplo, un ejemplo. El caso del ningyo. El ningyo es la sirena japonesa, para entendernos. Es un pez con cabeza de persona. Se supone que comer carne de ningyo te da juventud eterna. Claro que nadie es tan loco como para pescar un ningyo, porque se supone que la visión de un ningyo en tierra firme es un mal presagio. Se supone que anuncia la llegada de guerras catastróficas o de catástrofes naturales como tsunamis o terremotos. Así que nadie quiere pescar a los ningyos. Estos elementos de mal augurio del ningyo han acabado en la descripción de Gyarados, ya que se supone que Gyarados aparece en los tiempos de guerra y cuando hay grandes catástrofes. Esa es la razón de que Milotic, un Pokémon que es una burda copia de Gyarados pero en la tercera generación, tenga cola y pelo de sirena, en referencia a que Gyarados también tiene elementos de sirena. Pero no perdamos más el tiempo hablando de Gyarados, del que ya habíamos hablado, y de Milotic, que ni siquiera está entre los 150 primeros. Mejor hablemos de Mr. Mime. Sí, Mr. Mime es un mimo. No sé que me vais a decir que no tiene nada que ver con el folclore japonés. Ya, pero es que un mimo es muy soso. ¿Qué pinta un mimo en un juego de monstruos? A no ser que tengáis miedo de los payasos, no pinta nada. Sí, pero creo que Mr. Mime está haciendo referencia a otras criaturas del folclore japonés. A ver, mirad el diseño de Mr. Mime. Mr. Mime está formado por círculos rojos dentro de círculos blancos, ¿verdad? En su barriga, en sus mofletes, en la yema de sus dedos. No cuesta mucho trabajo imaginarlos como globos oculares, círculos blancos alrededor de círculos rojos en este caso. El diseño de Mr. Mime podría ser una figura humana formada por globos oculares. Y lo creáis o no, hay varias criaturas en el folclore japonés que siguen una descripción parecida. Hay distintos grados de esto, el más extremo es el del Hyakume, que tiene ojos por todo su cuerpo. Luego vendría el Dodomeki, que es una figura humana con un montón de ojos en sus brazos. Y finalmente, el más relevante para el caso que nos ocupa, tenemos el Tenome, que solo tiene ojos en las palmas de sus manos. El Tenome suele ser representado palpando el aire delante de él para intentar ver hacia dónde se encuentra su presa. Es una posición parecida a la que adoptaría un mimo cuando hace ver que hay una pared invisible delante de él. Así que Mr. Mime sería una combinación de un mimo y un Tenome. Otra criatura que sería esencialmente un humano deforme sería el Donotsura, una figura humana sin cabeza con su rostro en su torso. Este ser extraño bien podría ser parte de la inspiración de Hitmonlee. Aunque la principal fuente de inspiración de Hitmonlee y Hitmonchan, o quizá debería decir de Sawamura y Ebi Waller, son el campeón de kickboxing Tadashi Sawamura y el campeón de boxeo Hiroyuki Ebihara. ¿No creéis que es un poco raro que haya Pokémon basados en personas reales? Quiero decir, podría haber problemas legales. Hablo en serio. Mira, a ver, aquí hay un caso parecido. En realidad, Abracadabra y Alakazam se llaman Kasei, Ungerer y Fudin. Los tres tienen nombres parecidos a los de personas que creen en poderes místicos o sobrenaturales. Voy a centrarme en el caso de Kadabra. Su habilidad para doblar cucharas con la mente y su nombre japonés Ungerer son una referencia al mentalista Uri Geller, que aseguraba que era capaz de doblar cucharas y parar relojes solo con el poder de su mente. Pero hay más elementos en el diseño de Kadabra aparte de que sea una réplica de Uri Geller. Veamos, tiene en su frente una estrella de 5 puntas y toda su cabeza tiene la forma de una estrella de 5 puntas invertida. ¿Lo veis? ¿Queréis saber en qué se basa esto? ¿Vale? Abracadabra, pata de cabra. Os presento a Baphomet. Baphomet es una figura creada por los antiguos cristianos en las épocas de las cruzadas. Representa todas las divinidades paganas, todo el misticismo, toda la magia y toda la herejía. Básicamente, representa todo aquello que es malo, todo aquello que no comulga con la fe cristiana. En sus orígenes no era satánico propiamente dicho, pero últimamente se le asocia con el demonio. Bien. Si os fijáis, veréis que tiene una estrella de 5 puntas en su frente, y como os he enseñado antes, su cabeza se supone que forma un pentáculo invertido, símbolo demoníaco. Poneos un momento en la piel de Uri Geller. Él estaba de viaje en Japón, y de pronto alguien se le acercó y le pidió que le firmara una tarjeta ilustrada con el personaje Ungerer.
Él mira al personaje y ve que han copiado su nombre y su imagen, y que además lo han asociado a una criatura maligna. Y claro, se cabreó. Así que en el año 2000, Uri Geller intentó demandar a Nintendo pidiéndole que le pagaran una cantidad de 60 millones de libras por uso inapropiado de su imagen. Y aunque el caso se desestimó, no se ha vuelto a editar la carta de Cadabra. La verdad es que esto es un poco fuerte. ¿Cómo es que Game Freak hizo un Pokémon que era prácticamente Satanás? Bueno, realmente no creo que lo hicieran con maldad, no creo que haya ningún mensaje satánico ni que estén intentando robarle el alma a los niños. Básicamente ellos crearon un Pokémon basado en la magia y cogieron una figura que básicamente representa todo aquello que es mágico. Y total, desde su punto de vista, un Pokémon basado en un demonio occidental es igual que un Pokémon basado en un demonio oriental. Y ya hemos hablado del Oni antes, ¿verdad? No creo que lo hicieran con mala intención. Pero... Mira, mejor dejamos el tema. Vamos a seguir con el siguiente Pokémon. Y ya que hemos hablado de mitología occidental, hablemos de Zubat y Golbat. Lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de murciélagos vampiros es Drácula. Pero mucho antes de que el conde llegara al país nipón, en este ya se creía en una criatura llamada Tobikura, que en realidad era un murciélago vampiro que atacaba a la gente por la noche, se les pegaba a la cara y les chupaba la sangre. Personalmente creo que es más probable que estos Pokémon estén inspirados en Drácula, pero siempre es interesante mencionar todas las opciones. Como en los casos de Geodude y Graveler, los Pokémon Piedra. Lo primero que se nos viene a la cabeza cuando los miramos es los típicos enemigos de los RPG, como los golems o los elementales de tierra. Pero eso no quiere decir que en Japón no existiera la creencia de que había piedras que estaban vivas, como la Yonakishi, la piedra que grita. Pero realmente es que es muy difícil ver en Graveler y en Geodude ningún tipo de parentesco con ninguna criatura mitológica. Son aburridos como piedras. Y de hecho creo que ese es el origen de su diseño. Veréis, en Japón hay una especie de expresión o algo que dice que algo o alguien es invisible como una piedra en el camino, y quiere decir que es imposible saber que está ahí a no ser que te fijes mucho. La Pokédex dice que Geodude es invisible, no eres capaz de distinguirlo de las piedras que hay a tu alrededor, a no ser que te tropieces con él. Dos Pokémon que sí que parecen inspirados en la mitología occidental son Clefairy y Clefable. Estos Pokémon están inspirados en las hadas. No hay mucho que decir, tienen orejas puntiagudas, como las hadas, tienen alas, como las hadas. Incluso su tendencia a bailar en coros a la luz de la luna está inspirada en los círculos de hadas, que se supone que eran los círculos que dejaban en el suelo las hadas cuando bailaban toda la noche. Si alguien entraba en el círculo de un hada, se veía obligado a bailar hasta desfallecer, a no ser que alguien le ayudara tirando de él. Por cierto, ahora que hablo de Clefairy, cuando expliqué el origen de Gengar, lo enfoqué desde el punto de vista de que estaba relacionado con Clefairy. Me gustaría dar también una teoría alternativa, aunque compatible con esta. En Japón existe una figura que suele aparecer en las casas embrujadas. Se llama Kage-onna, la mujer sombra, y se supone que es la sombra de una mujer que proyecta la luz de la luna sobre una puerta de papel. La descripción de Gengar en la Pokédex dice que es la sombra de una persona proyectada por la luz de la luna llena. Volviendo al folclore occidental, hablemos de Oddish. Oddish es una mandrágora, una planta que contiene sustancias que a concentraciones no muy elevadas es venenosa. Y a concentraciones bajas estas sustancias causaban alucinaciones, lo que hacía pensar a la gente que esta planta era mágica y propia de la brujería. A esto hay que añadir que la raíz de la mandrágora tiene un aspecto muy peculiar. No hace falta mucha imaginación para verla como un humanoide. A raíz de todas estas características empezaron a surgir mitos acerca de la mandrágora. Se decía que esta planta solo podía ser recolectada de noche porque si se intentaba arrancar de día, la planta gritaba y mataba a todo el mundo que oyera ese grito. Características como que es una planta que se mueve por la noche o que si intentas arrancarla del suelo grita son características que han pasado al Pokémon Oddish. Así que tenemos a Oddish inspirado en la mandrágora por un lado, y sus evoluciones, Gloom y Vileplume, están basados en Rafflesia armoldi.
La Rafflesia es una planta parásita que no hace fotosíntesis, se alimenta de las raíces de otras plantas. En el caso de Gloom podemos ver todavía hojas de la mandrágora que están muriendo por la acción de una Rafflesia que está creciendo encima de su raíz. Para cuando llegamos a Vileplume, la flor ha florecido totalmente y vemos que la Rafflesia es la flor más grande del mundo. Y por otro lado, ya no queda ni rastro de las hojas de Oddish. Otro Pokémon con una inspiración muy clara en el folclore occidental es Charmander. Charmander está inspirado en la salamandra. En la Edad Media se creía que las salamandras eran unos animales que nacían de las llamas. En realidad lo que ocurre es que las salamandras son unos pequeños anfibios que viven en los troncos de los árboles cortados. Cuando alguien cogía un tronco de árbol y lo echaba al fuego, la salamandra salía de entre las llamas tratando de salvar la vida. De entre las distintas especies de salamandra que existen en el mundo, a la que más se parece Charmander es a Pseudotriton montatus. Sin embargo, la salamandra más asociada con esta leyenda es Salamandra salamandra, que ha inspirado la forma variocolor de Charmander. Cuando Charmander evoluciona se convierte en Charmeleon, que no se parece tanto a una salamandra. El cuerno que tiene este Pokémon en la parte de atrás de la cabeza lo identifica como un Saurolopus, un tipo de dinosaurio. Pero no hay mucho más que decir al respecto. Así que pasamos al último miembro de la familia, Charizard, que evidentemente es un dragón. Bueno, si nos fuéramos a poner muy tiquismiquis, tendríamos que especificar que es un dragón rojo de Dungeons & Dragons y que su forma variocolor es un dragón negro de Dungeons & Dragons. Y ya que estamos con Dungeons & Dragons, hablemos de Aerodactyl. Sí, por supuesto, hasta cierto punto este Pokémon está inspirado en los pterodáctilos. Pero en lo que a aspecto se refiere, este Pokémon está inspirado en el Wyvern, un tipo de dragón que tiene alas en lugar de brazos y que tiene una cola acabada en un aguijón. Este dragón se hizo popular en Dungeons & Dragons. Nuestro siguiente Pokémon tiene una vuelta de tuerca más. A ver, Lapras está inspirado en el monstruo del lago Ness y por lo tanto está inspirado en un plesiosaurio. Pero es que, aparte de eso, el hecho de que Lapras presente un caparazón lo asemeja a las tortugas dragón, de nuevo una criatura de Dungeons & Dragons, pero es que en este caso Lapras más parece inspirado en la criatura que dio inspiración a este monstruo de Dungeons & Dragons. En China se creía en 4 animales sagrados que representaban los 4 puntos cardinales y las 4 estaciones del año, aunque más tarde se añadió también la filosofía de los 5 elementos, y se añadió un quinto animal para que entre los 5 representaran también las 5 fases. El animal que representaba el agua, el norte y el invierno era Xuan-Gu. Tradicionalmente, a Xuan-Gu se le representaba como una tortuga rodeada por una serpiente, pero sus representaciones posteriores se le da el aspecto de una tortuga con un cuello muy largo, que es lo que hoy en día conocemos como las tortugas dragón de Dungeons & Dragons. Algunos de los atributos de Xuan-Gu pueden verse en el diseño de Lapras. Por ejemplo, Xuan-Gu representaba el invierno, como ya he dicho, y Lapras es tipo hielo. Relacionado con Xuan-Gu tenemos a la criatura que dio origen a Moltres. Es cierto que en la mitología de muchas culturas aparecen pájaros de fuego. Es difícil rastrear cuál es el pájaro de fuego concreto que es la principal inspiración de Moltres. Pero creo que el que más se parece es Zhu-Ke, otro de los 4 animales sagrados de China. En la descripción de Pokémon Oro, Plata y Cristal de Moltres se nos dice que trae una primavera temprana a las regiones que visita. Zhu-Ke es el espíritu del verano. Bueno, no es una coincidencia perfecta, pero es el único de los pájaros de fuego que está relacionado con las estaciones. Además, en lo que a aspecto se refiere es muy parecido a Moltres. Tiene esa cresta y esa cola como en llamas, es muy parecido. En fin. Si con Moltres era muy difícil averiguar cuál era su origen porque había muchos pájaros de fuego entre los que elegir, con Articuno pasa lo contrario. En el mundo no hay ningún mito sobre pájaros de hielo, al menos que yo conozca. Así que cuando los diseñadores del Pokémon intentaron crear un pájaro de hielo tuvieron que echarle más imaginación. De nuevo volvemos a la mitología japonesa. Se supone que existe un fenómeno nocturno llamado Aosagibi. Esto es un extraño resplandor azul que despiden algunas garzas. Dediquemos un momento para repasar el aspecto de las garzas. Las garzas son aves zancudas con el cuello largo y unas plumas más largas que el resto en la cabeza y en el pecho. No son el tipo de pájaro que relacionaríamos con climas fríos como bien podría ser el pingüino o algo así. Pero relacionar brillos nocturnos con el elemento de hielo es tan fácil como añadir a la mezcla la aurora boreal.
Con todos estos elementos el aspecto de Articuno queda definido. Una garza con el cuello largo, al menos en la sprite original, una corona de hielo que representa las plumas de la cabeza, una barba blanca que representa las plumas del pecho y una cola con la forma de la aurora boreal. De acuerdo. Para terminar con los pájaros legendarios tenemos que explicar el origen de Zapdos. Existen algunos mitos de pájaros de trueno, sobre todo en la América precolombina. El más conocido de todos es el que se conoce por el término Thunderbird. Los americanos han hecho del término Thunderbird un término muy popular. Se lo ponen ese nombre a los aviones, a series de televisión, a programas informáticos. Y aunque es posible que los desarrolladores de Game Freak hayan oído el término Thunderbird, creo que no conocían al animal al que hacía referencia. Lo digo porque cuando crearon a Xatu, un Pokémon inspirado en los tótems de los nativos americanos, no le dieron el tipo eléctrico, y de todas formas, el tótem de estos indios se parece más a un águila y no a Zapdos. ¿Qué tipo de pájaro es Zapdos? Con ese pico tan largo y con un cuello tan bien alargado, al menos en la parte de atrás del sprite original, a mí me recuerda más a una cigüeña. Bueno, ahora os voy a contar mi teoría sobre el origen de Zapdos, pero es bastante larga y confusa, así que prestad atención. Empecemos hablando del origen de otro Pokémon eléctrico legendario, Raikou. Raikou está inspirado en una criatura del folclore japonés llamada Nue. Existió en Japón un emperador. Todas las noches a la ventana del emperador se acercaba una nube tormentosa de malos augurios, y durante toda la noche se oía el canto melancólico de un zorzal dorado. Después de varios días seguidos así, el emperador empezó a enfermar, y nadie era capaz de encontrar una cura para su enfermedad. Cuando el emperador estaba a punto de morir, mandó a uno de sus guerreros que lanzara una flecha contra la nube que se acercaba a su ventana todas las noches. De entre la nube de tormenta cayó el cuerpo de una criatura que tenía el cuerpo de un tigre, la cola de una serpiente y la cabeza de un mono. Era un Nue. Antes de que se empezara a contar esta leyenda, la palabra Nue designaba a un zorzal dorado, un pájaro que se suponía que era de mal agüero porque su canto era muy melancólico. Si he mencionado al Nue antes es para que veáis que los pájaros de mal agüero suelen ir acompañados de nubes de tormenta, y que una criatura que va acompañada de nubes de tormenta como el Nue puede inspirar Pokémon de tipo eléctrico. Pero el Nue no es el único pájaro de mal agüero. En ocasiones las almas de los muertos recientes abandonan la Tierra con la forma de pájaros envueltos en nubes de tormenta. El caso que más nos interesa en este tipo de pájaros es el Onmaraki, un pájaro que puede verse tras un entierro reciente en los cementerios y que adopta la forma de una grulla. Bueno, ahora vamos a hablar del último Pokémon del que vamos a hablar hoy. Pikachu y su evolución Raichu. Cuesta creer que después de tantos años y siendo Pikachu el Pokémon más famoso no tenga ningún tipo de explicación satisfactoria sobre cuál es su origen. Y es que Pikachu es un Pokémon muy difícil de identificar, así que vamos a ir paso a paso analizando todo lo que sabemos sobre Pikachu. Punto número 1. Pikachu es un ratón amarillo. Y sí, es cierto, en el mundo existen ratones amarillos, aunque son muy raros. Por su parte, Raichu es una rata canguro. Esto lo sabemos por la postura que suele adoptar la rata canguro, por el tamaño de las patas traseras y por el tamaño de la cola que suele acabar en un mechón de pelo. Punto número 2. El nombre de Pikachu proviene de las onomatopeyas japonesas pika pika, que es el sonido que hace algo resplandeciente o brillante, y chu chu, que es el sonido que hace un ratón. Así que podríamos interpretar que Pikachu debería ser un ratón resplandeciente, un ratón que brilla. De hecho, en el sprite original de Game Boy podemos ver que está rodeado de pequeños destellos. Espera un momento, así no lo veis bien. ¿Veis? Pequeñas lucecitas. Parece que el diseño de Pikachu estaba más enfocado en el hecho de que era un ratón que brillaba a que en el hecho de que era un Pokémon eléctrico. Pero desde que se inventó la bombilla, luz y electricidad van cogidos de la mano. Así, Pokémon como Lanturn, un
Pokémon basado en un pez fútbol, un tipo de pez bioluminiscente, reciben el tipo eléctrico, a pesar de que los peces fútbol no son eléctricos. ¿Es posible que Pikachu, el Pokémon eléctrico por excelencia, recibiera el tipo eléctrico de forma secundaria simplemente porque era luminoso, en lugar de ser un luminoso porque es tipo eléctrico? ¿Quién sabe? Vamos a suponer que sí. Punto número 3. Desde el principio, Pikachu fue un Pokémon tipo Hada, es decir, un Pokémon parecido a Clefairy, a Jigglypuff y a Chansey. Sería esperable que la criatura en la que está basado aparezca en cuentos de hadas. Además, siendo tipo Hada es un Pokémon difícil de encontrar. La criatura que estamos buscando bien podría ser difícil de encontrar. Con todo esto yo diría que Pikachu está basado en el Caso, un ratón que se creía que vivía en alguna parte de China, aunque era muy difícil de encontrar. Su piel era muy apreciada porque era muy brillante. La razón de que el caso sea conocido es que se menciona en el cuento de hadas más popular y más antiguo de todo Japón, El cortador de bambú. En él, Kaguya Hime pide a sus pretendientes que vayan a buscarle objetos que son prácticamente imposibles de encontrar. Ya hemos mencionado la joya que cuelga del cuello de un dragón. Otro de los pretendientes tenía que encontrar la piel de un caso, pero nunca llegó a encontrarla. De todas formas, la teoría de que Pikachu sea un caso es bastante rebuscada y tiene sus problemas. Por ejemplo, el nombre más común del caso se escribe como lo veis en la izquierda y significaría ratón de fuego. Su segundo nombre más común sería el que veis a la derecha, que significaría animal que brilla como el fuego. De todas formas, el símbolo del fuego, Bi, no siempre se utiliza para hablar de un fuego real, a veces se usa para hablar de fuegos fatuos, es decir, luces que no son fuego en sí mismas, pero que brillan como si fueran fuego. De todas formas, si esta teoría nos convence o cualquiera otra de las teorías que he mencionado antes nos convence y se os ocurre una teoría mejor, estoy deseando oírla. No, en serio, enviad una respuesta en vídeo a este vídeo y la veré. Eso sí, siempre que vuestra teoría no sea que Pikachu es un ratón del ordenador. ¿En serio? ¿Un ratón del ordenador? No.